Hola, denme un momento, estoy preparando todo. Porque tengo un problema con la transmisión en vivo. A ver, veamos si ya todo está listo. A ver. Muy bien, ya están ahí. Déjenme checar en la tableta porque el Facebook de la computadora no me deja ver bien. Entonces, va como desfasado el video. Bueno, ya somos 9 personas. Váyanme dejando sus comentarios. Vamos a esperar a que llegue más gente. Es que estoy viendo. Si me veo raro es porque estoy viendo la transmisión en la computadora que va desfasadísima. No sé por qué razón va desfasada, pero bueno. Ustedes me dicen cuando empecemos. Hola, Shilonen. Bueno, a ver. Voy a tratar de hacer esto como más o menos porque la verdad es que yo y la tecnología no nos llevamos muy bien. Voy a tratar de estar viendo las preguntas o dudas que me vayan a comentar justamente en la sección de comentarios de aquí. Si tarda un poco es porque se tarda en actualizar esto, al parecer. Yo ahorita estoy como tratando de ver que la transmisión. Pues es que estoy viendo que no enfoca bien, pero bueno, me altera un poco esta situación. ¿Cuántos tenemos? 15. Pues yo creo que podemos ir empezando con los 15 que tenemos. Y bueno, me voy presentando. Mi nombre es Alan Ríos, yo soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Antropología Social. Eh, También tengo otro tipo de campos de estudios como la nutrición, ya que también estoy estudiando esa licenciatura, la licenciatura en nutrición aplicada en el sistema abierto. Yo, como ya les había comentado, voy a ser el que les va a impartir el curso justamente, el módulo justamente de Antropología Social. Bueno, antes de empezar, quisiera saber si ustedes tienen algunas dudas pertinentes a lo que es el proceso de admisión, sobre la carrera de antropología social, sobre todo, y pues algunas variantes, lo que les pueda surgir fuera de lo que es el módulo, ¿no? Para poderlas responder y conversar un poco. Si ustedes no tienen ninguna duda al respecto, pues nada más díganme así como de no, y ya empezamos, ¿no? Estoy viendo, es que necesito ver quiénes están conectados. Shilonen, Liz, Mayra, Liz, Monse, Michelle, Ara. Ok. Chicas, porque son puras chicas. ¿Hasta ahora alguna de ustedes tiene alguna duda sobre el proceso de admisión, lo que trata la licenciatura en antropología social, antes de entrar de lleno a lo que es pues el módulo de la unidad 1 sobre la ilustración? Entonces, espero sus comentarios un ratito. Si no tenemos comentarios podemos avanzar. Ahorita se me dificulta un poco como tener esta sesión porque tuve que voltear la cámara del celular porque se veía al revés si grababa con la cámara frontal. Entonces, vamos a esperar. Tiene mucha demanda la carrera. Ok, Azul Cherries. Bueno, básicamente la escuela tiene una demanda proporcional a su matrícula. Por año se están aceptando 550 alumnos y estos 550 alumnos se distribuyen en las licenciaturas. Para el caso de antropología social se están aceptando 120 alumnos divididos en 60 en la mañana y 60 en la tarde. Y pues obviamente van a ser grupos de 30 personas. Como tal, es la licenciatura que acepta más alumnos, ya que es muy amplio el campo de enseñanza de la antropología social.
Las carreras que tienen más demanda en este caso son arqueología y antropología física, y por ende son las que aceptan menos alumnos. Bueno, básicamente les comento, la antropología social es una disciplina que se dedica al estudio del hombre justamente en sociedad, y vamos a abordar diferentes aspectos del hombre en sociedad, ¿no? No solamente vamos a abordar la religión, no solamente vamos a abordar la cultura, que son lo que nos plantean en muchos, sobre todo en la guía, que es el estudio de la cultura, más que nada, ¿no? Sino que la antropología social va más allá, va a los procesos sociales, relaciones de cambio, de choque cultural, que pueden darse justamente en el caso de México. México, como un país pluri y multicultural, se enfrenta a grandes problemáticas. Estas problemáticas pueden ser de tipo político, ideológico, religioso, entre otras. Para esta sesión voy a dividirlo en 3 unidades. La unidad 1, que básicamente es ilustración y evolucionismo y otros paradigmas. La unidad 2, que es cuando se empieza a profesionalizar la antropología y empezamos a ver a los primeros teóricos de la antropología. Y la unidad 3, que son los nuevos paradigmas de la antropología social, ¿no? O sea, el contexto más contemporáneo de la antropología. Bueno, quiero saber, creo que voy acorde con los comentarios. Entonces, a ver, vamos a ver. Porque me siento como youtuber, no es cierto. Me siento súper extraño. Pero, vamos a comenzar. La unidad 1 básicamente nos va a dar la introducción de cómo es que la antropología social se empieza a consolidar como una disciplina meramente científica, porque hasta entonces la antropología había tenido tintes meramente colonialistas. La antropología todavía no se había concebido como tal, como una ciencia, simplemente era como un método para la expansión imperialista. Es entonces que a partir de la Ilustración, y esto viene con el siglo XVIII, hay una revolución en el pensamiento, y esta revolución del pensamiento parte con el pensamiento teológico religioso. Y es aquí donde nos vamos a ver que el siglo XVIII es un siglo de gran importancia para la antropología. Cuando entra el siglo XVIII, apréndanse los números romanos porque los van a utilizar mucho, vamos a encontrar que se empiezan a dar las bases conceptuales y las hipótesis sobre el cambio sociocultural, y estos son los que nos van a dar la pauta para poder dar una sistematización posterior a lo que es la disciplina antropológica. Con este siglo vamos a dar pauta a algo que se llama la Ilustración, o bien el siglo de las luces. ¿Ok? Con esta idea de la Ilustración comienza la idea de la modernidad del pensamiento. Este pensamiento es una modernidad del pensamiento europeo sobre todo. Aquí cabe el intento de explicar explicar el universo más allá de lo teológico, ¿no? Describir leyes naturales. Aquí vamos a empezar a plantear todo lo que son las bases teóricas, leyes y fundamentos, en este caso universales, para el conocimiento de lo social y lo cultural. En este entonces Europa se encuentra en un ámbito de expansión imperialista, y entra en contacto con diferentes sociedades, diferentes pueblos y culturas, y entonces da lugar a una crítica más amplia de lo que va a ser la civilización en general, ¿no? Vamos a revisar en este aspecto vamos a revisar diferentes posturas de teóricos que anteceden al evolucionismo, y estos son los pensadores de la Ilustración. El principal objetivo para nosotros va a ser poder identificar la importancia del siglo de las luces, de la Ilustración, o como lo llegan a llamar, lo van a encontrar de 2 maneras, y es muy importante que se lo aprendan, ¿no? O sea, si en el examen viene y les preguntan que a partir de dónde empieza a darse la noción de la ciencia antropológica, bueno, puede ser el siglo de las luces o la Ilustración. Ambos son lo mismo. Y bueno, en este siglo es muy importante porque se le presta atención a lo que es la razón. Aquí ya vamos a dejar de lado el pensamiento religioso, ¿no? Aquí ya vamos a darle el peso a la razón, a lo que es el conocimiento, ¿no? Y justamente el siglo de las luces se considera como este siglo, ya que en este aspecto
Europa está pasando por un movimiento, bueno, esto es Europa al pasar por todo este cambio, está pasando también por este movimiento que básicamente se considera un movimiento literario, político y filosófico. ¿Ok? Y podemos llamar a este ciclo de las luces dado que el conocimiento y la razón son las que iluminan el pensamiento en esta nueva época. Y bueno, vamos a entender que este pensamiento parte justamente de, de lo que es Europa, ¿no? Esto básicamente es un pensamiento europeo. Y vamos a ver cómo Europa se centra como el eje primordial de la razón, el eje primordial del desarrollo de la ilustración. Esto porque pues es Europa y el ego y el blanco y todo lo que ustedes quieran. Ay, de veras me dicen si voy muy rápido. Muy bien. Europa va a consolidarse como el pensamiento hegemónico, social e intelectual, y esto lo va a fundamentar gracias a su gran poderío militar y político. Es la manera en la que Europa va a poder va a poder definirse dentro de esta hegemonía. Europa es la vanguardia de la civilización, la vanguardia del pensamiento, y toda civilización tiene que aspirar a ser como Europa. Esto, para poderse apoyar, lo que hacen es dar planteamientos deterministas y estos planteamientos deterministas básicamente son la geografía y la raza. ¿Para qué se van a apoyar en esto? Porque a partir de esto ellos van a explicar la diversidad del ser humano. Porque es obvio para los europeos que no existe un solo tipo de personas, sino que existen diferentes. Pero Europa es el más avanzado, es el que está a la vanguardia. Y asimismo, con estos planteamientos se van a apoyar para poder también decir la unicidad del Homo sapiens. En esta unicidad del Homo sapiens lo que vamos a entender es que sí, la geografía y la raza son características que pueden dar pauta a la diversidad, a pesar de que tenemos un origen similar. Entonces, Europa plantea un discurso todavía muy racial en este entonces, y para poder suavizarlo se va a apoyar de lo que va a ser el pensamiento de la perfectibilidad del hombre. La perfectibilidad del hombre no es más que la capacidad de mejorar del hombre. Con esto Europa está diciendo, sí, yo soy perfecto, yo ya estoy en esta vanguardia. Las demás civilizaciones pueden mejorar porque tienen la capacidad de mejorar, y esto lo justifica diciendo la perfectibilidad del hombre, donde dice que el hombre es un proyecto inacabado. El hombre todavía no está acabado. El hombre es perfectible, o sea, es mejorable, mas no es perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola, yo también las quiero mucho. Es que voy atrasado, a ver. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? Hagamos pausa. Voy a checar sus preguntas, si es que tienen, si no, díganme para poder continuar con lo siguiente, con los pensadores. Y bueno, una vez que se identifique Europa, se justifica con esta idea de la perfectibilidad del hombre, se da cuenta que existe un campo de estudio muy, muy importante, y este campo de estudio es lo sociocultural. Y bueno, dice, entonces, ¿por qué lo sociocultural es un campo de estudio totalmente amplio, donde se puede especificar una ciencia? Pues esto se da cuenta gracias a lo que se considera la cultura.
especificidad del hombre que lo diferencia de los animales. O sea, la cultura va a diferenciar al hombre básicamente de lo que es la conducta instintiva de los animales. O sea, el hombre se va a diferenciar gracias a este aspecto porque los animales tienen una conducta instintiva. Y aquí, en la ilustración, el hombre se empieza a centrar como el eje del pensamiento, ¿no? Ahora todo va a girar en torno al hombre. Todo es en torno al hombre, todo es en torno al hombre. Y lo vamos a ver con los pensadores de la ilustración. Hasta aquí, vamos a ver. ¿Tiene duda? ¿Dudas? Creo que nadie tiene dudas, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a empezar con Giambattista Vico. Giambattista Vico, dejen borrar esto porque si no se me van a hacer bolas. En ese aspecto yo tengo una recomendación para ustedes. Cuando vayan en el examen, lo que van a preguntarles principalmente va a ser autores y fechas. Y de esos autores les van a preguntar sus principales obras. Como tal, la estructura del examen no es un examen abierto, es un examen de opción múltiple. Y bueno, he recibido varias preguntas sobre qué es lo que preguntan en el examen. Y bueno, les voy a ser sincero, ya tiene casi 3 años que yo hice el examen de ingreso, entonces no recuerdo. Y la guía ha cambiado un poco, le agregaron unos módulos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que un buen método para poder estudiar esto es ver a los autores en una línea temporal. Si ustedes crean una línea de tiempo y van ubicando a los autores por fecha y sus principales aportaciones, les va a ser más fácil recordar. Así van a poder hacer la conjetura. Yo no les recomiendo memorizar justamente los autores, porque no tiene caso que ustedes memoricen tanto autor, porque cuando entren a la ENA se les van a dar esos cursos, pero sí es necesario que ustedes tengan una idea del contexto general del surgimiento de la antropología, y eso lo van a poder hacer de manera histórica. La historia la van a ver en todas las carreras, eso es un hecho, y una vez que ustedes aprendan a ver la historia van a darse cuenta que es muy bonita, porque van a poder hacer conjeturas de todo. Lo que a mí me sirvió en el examen fue eso. Yo no recordaba muchos nombres, pero sí recordaba los aportes y en qué época fueron, y eso me ayudó mucho a responder las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ya sabía que Levi-Strauss antecedió a fulano, que Durkheim hizo entonces ya te vas acomodando tus ideas y vas poco a poco recordando qué es lo que hizo cada quien. Ok, Lisa no tiene ninguna duda. Me dicen si voy muy rápido, ¿eh? Si voy muy rápido le ponen, es que no puedo ver las reacciones, no se ve bonito aquí, pero bueno. Giambattista Vico publica una obra que se llama Los Principios de la Nueva Ciencia. En estos Principios de la Nueva Ciencia, él va a postular una teoría que es la teoría del verum factum. La teoría del verum factum quiere decir que lo verdadero se vuelve hecho. Es decir, esto ya no va a ser solamente una idea, o sea, la idea va a pasar a volverse una concreción, o sea, un hecho. Ya no nos vamos a quedar en el aire, ya no nos vamos a quedar con lo que está simplemente dado porque la religión, porque Dios, porque no, ya vamos a ver los hechos, ya vamos a ver que el hecho mismo, el hecho social mismo se puede estudiar, y él lo va a estudiar a partir de, o sea, él va a plantear el conocimiento de lo social lo va a plantear a través de lo que es la investigación comparativa. ¿Ok? Ok. Bueno. A través de la investigación comparativa, él va a enfocarse en los campos de estudios como son el derecho, la filosofía, la literatura y la religión. ¿Qué va a ver ahí? Él va a ver el hecho social en estos aspectos y los va a comparar, ¿no?
Aquí todavía estamos viendo que el derecho y la religión, la filosofía son los principios del pensamiento del pensamiento de la ciencia social. Entonces él lo que va a hacer es concretar. Él va a concretar, va a dejar de lado solamente el mundo de las ideas y va a empezar a hacer concreciones de hechos mismos, hechos que se pueden estudiar, hechos sociales que se pueden estudiar, que no simplemente son relaciones, conjeturas, no son pasajeros, son tangibles. Su principal aportación a la antropología es el concepto de mundo civil, como ustedes ya lo vieron en la guía, porque en esta cuarentena ya todos leímos la guía. Entonces el mundo civil lo que él dice es que el hombre construye, es una obra construida por el hombre. Ajá. Y aquí dice que aquí ya empieza a haber ya empieza a partirse este pensamiento de lo religioso. Ya empezamos a separar todo lo que es el pensamiento mágico religioso, ya lo empezamos a separar y empezamos a irnos al pensamiento científico, lógico, deductivo de la razón, ¿no? Entonces, con este concepto de mundo civil, él lo que hace es concebir al hombre como creador como el constructor de la sociedad. O sea, es de ahí donde empezamos con que todo es un constructo social. Y asimismo, él ve la historia como una, ¿cómo se llama? Como una espiral, que cada vez se va haciendo más angosta. Su campo histórico se va volviendo más angosto. Y aquí empezamos con el primer planteamiento, la importancia de la historia en el estudio del hombre. El estudio del hombre como constructor o como constructor de la razón. Ya el hombre tiene un papel, ya el hombre es capaz de actuar, el hombre es capaz de pensar, de interactuar. Ya no está sujeto a una divinidad que es la que dicta, hace y manda, sino que aquí el hombre hace el uso de algo tan importante que es la razón y el pensamiento. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Con Vico? Ahí dice Sam que utilicen un cuadro. Bueno, yo no sé qué cuadro hayan hecho, pero sí les recomiendo sistematizar un poco las ideas de todos los autores para que no tengan ningún problema al momento de contestar su examen. Entonces, de Vico nos vamos a ir con Nicolás Condorcet. Nicolás Condorcet básicamente va a plantear el perfeccionamiento el perfeccionamiento indefinido del hombre. Como ya lo habíamos visto antes, ¿no? Europa plantea la perfectibilidad del hombre, el hombre como algo inacabado que sigue perfeccionándose, que es capaz de seguir mejorando. Entonces Condorcet lo retoma y señala este perfeccionamiento indefinido de las facultades del hombre. Aquí vamos a ver. Es importante que no olvidemos que nosotros estamos partiendo desde la idea europea de la perfectibilidad del hombre. Estamos partiendo, o sea, por eso aquí hacen tanto énfasis en el hombre perfecto, el hombre asciende, el hombre construye, el hombre mejora. Porque estamos hablando de este pensamiento europeo que se considera la vanguardia social, la vanguardia civilizada. Entonces, las teorías de los ilustradores van a girar en torno a todo lo que va a ser, cómo es que el hombre va a llegar a ser. Ajá. Y eso es a partir de la razón. Y eso es lo que nos plantea Condorcet. Condorcet dice que todo esto, este perfeccionamiento del hombre tiene un fin. Y ese fin se da mediante la marcha del espíritu. La marcha del espíritu y ese mejoramiento no es más. Perdón, me revolví. La marcha del espíritu nos va a llevar justamente a reducir las esperanzas de la civilización humana, ¿no? Y la esperanza de la civilización humana se va a dividir en 3 puntos importantes. Estas ideas todavía son muy utópicas para la época.
Entonces vamos a ver que las esperanzas del hombre para poder ascender a ese lugar son la destrucción de la desigualdad, también es el progreso de la igualdad, y por último es el perfeccionamiento real del hombre. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Esto va a ser acceder a la razón. O sea, la razón nos va a llevar aquí todo esto, toda esta perfectibilidad del hombre, el perfeccionamiento real del hombre, y todo esto vamos a tener acceso solamente por un medio, y ese medio es la razón. La razón nos conduce a ello. Y esos son los planteamientos a grandes rasgos de Condorcet. La guía es un poco tediosa de leer. Yo la verdad es que cuando hice el examen me costó un poco de trabajo hacer la lectura de antropología social y casi me cambio a antropología física, pero no lo hice porque pues no. Pero la verdad es que la antropología social es una disciplina muy bonita. Entonces, en la guía nos van a dar un montón de contexto histórico. Los profesores que la escribieron son profesores muy buenos. Sin embargo, creo que está cargada de mucho contexto histórico para los planteamientos que van a venir en el examen. En el examen, a grandes rasgos, vamos a ver, es probable que les pregunten, ¿no? El autor que habla del perfeccionamiento de no sé qué. Entonces ya tú tienes que enlazar esas ideas, ¿no? No se claven tanto en los contextos históricos, ya que para esto yo traté de quitar la paja, ¿no? O sea, recordemos que también todo este pensamiento europeo deviene de una serie de cambios, de movimientos sociales en Europa, de revoluciones, de la independencia de las colonias latinoamericanas por parte de la corona española y la revolución industrial, ¿no? Entonces todo este tipo de movimientos, todos estos hechos sociales marcan una pauta para la revolución del pensamiento europeo. Entonces el pensamiento europeo empieza a centrarse en otras ideas, en otras concreciones, y esas van a partir de la ciencia, del desarrollo científico y tecnológico que nos va a conducir al progreso y a la evolución. Ese es el fin mismo de la ilustración. Eso es el pensamiento ilustrado europeo. Entonces, hasta aquí, en Condorcet, ¿tenemos alguna duda? Ok, creo que no hay dudas. Muy bien. Después de Condorcet, vamos a avanzar con el Conde de Buffon. El Conde de Buffon es un personaje muy amplio y muy importante dentro de la consolidación de la ciencia de la ciencia antropológica. Y vamos a ver, ok, gracias Mayra. Los demás los veo muy callados, póngame aunque sea una carita feliz, no sé. Es muy difícil dar clases en línea y no tener la interacción. Hace sentir que no estoy viendo a nadie. Pero bueno. El Conde de Buffon, Georges Louis Leclerc, él se acerca y se aproxima mucho más al desarrollo de la antropología como una disciplina. Él empieza a tener un planteamiento del pensamiento de esta disciplina. Para el siglo XVIII, déjenles pongo el nombre. Yo lo aprendí como el Conde de Buffon. Si ustedes quieren aprender su nombre perfecto, porque probablemente les pregunten mejor el nombre, pero el Conde de Buffon, incluso si ustedes lo buscan en internet, es más fácil que lo encuentren como el Conde de Buffon que por su nombre. A mí me sale más así. Pero bueno, él plantea en el siglo XVIII, porque todavía seguimos aquí, no nos hemos movido del siglo XVIII, a la antropología como una historia natural de todos los seres vivos, ¿no? Entonces él aquí ya empieza a dar un planteamiento de lo que es la antropología. Antropología como una historia natural de los seres vivos. ¿Ok? Entonces, todos estos seres vivos están situados en el mundo, pero él considera al hombre como un ser único. Regresamos a esta idea central del hombre en medio del pensamiento. Entonces aquí
El hombre se considera como un ser único. Gracias, Azul. El hombre es un ser único, es especial, tiene características totalmente diferentes que lo hacen ser así. Y por su esencia en la naturaleza, es decir, la naturaleza va a encontrar su sentido en el hombre. O sea, sí nos damos cuenta de esta idea del pensamiento, ¿verdad? Vamos a verlo en dibujitos. El hombre está aquí y en él la naturaleza y otras especies se van a subordinar a su ley. Recordemos que aquí lo que queremos es empezar a fundamentar leyes y bases universales para el pensamiento. Entonces aquí el conde de Buffon va a plantear al hombre como un ser único, pero lo va a plantear desde una perspectiva demasiado racista, ya que solamente se va a enfocar a la defensa del hombre blanco hegemónico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que Europa para ese entonces, como ya se les había dicho, se instaura como la vanguardia del pensamiento de la civilización. Entonces, todos los seres vivos se van a someter al hombre y se va a enfocar, los estudios del conde de Buffon se van a enfocar principalmente al crecimiento del hombre. Entonces vamos a ver el crecimiento, tengo entendido, Soma, entonces vamos a ver el hombre desde su niñez, su madurez, su adultez y su muerte, ¿no? Y también nos vamos a enfocar en cosas muy importantes como son los sentidos, y también se va a enfocar en los sentidos, ¿no? Se va a enfocar en todos estos porque estamos hablando a partir de la experiencia y de la razón. Básicamente Buffon va a determinar esto y va a decir que el clima, en este aspecto, porque hay que explicar por qué existen personas negras, por qué existen personas amarillas, por qué existen las personas de ojos rasgados, los colores. Bueno, él va a decir que el clima va a ser el determinante de la raza y de las características físicas. Entonces él va a hablar del natural, que es el modo de vida habitual, tradicional, del ser vivo. El conde de Buffon básicamente es el fundador o es el precursor de lo que nosotros vamos a conocer más tarde como la historia natural. Después viene una señorita que se llama Michel Duchet. Michel Duchet a grandes rasgos lo que hace es hacer verar los pensamientos del conde de Buffon, pero va a explicar a qué se enfoca, porque Buffon tiene planteamientos muy vagos y muy raciales. Él simplemente llega y dice el hombre es así, 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 asado. Entonces muchos se quedan con esa idea del hombre, se quedan de manera muy vaga. Denme un segundo. Sí, ok. Entonces Michel Duchet lo que hace es decir que Buffon ve al hombre como una totalidad. Ajá. Y en esta totalidad se puede diferenciar de cualquier en esta totalidad él se diferencia de cualquier ser vivo gracias a su entendimiento. Y gracias a su entendimiento y su existencia misma que le da un principio superior. Este principio superior todavía queda muy vago, todavía no sabemos cuál es ese principio superior, pero más adelante vamos a entender que esto es la cultura. El hombre tiene esta capacidad, o sea, este entendimiento le permite tener una capacidad de poder adaptarse, de ser elástico. Esto le ha permitido ser, se
me olvidó la palabra. Esto le ha permitido ser capaz de vivir en cualquier clima. Es que se me olvidó la palabra. Uh-huh. Entonces, básicamente Michel lo que hace es decir, ok, Buffon nos va a decir que el hombre es el eje central. Este hombre tiene la capacidad de hacer todo a su disposición, de adaptarse a cualquier clima, de desarrollarse, de sobrevivir, y se diferencia de cualquier especie por ese entendimiento, por ese pensamiento, por esa adaptabilidad. Y eso es un principio superior, el principio superior del hombre, ¿no? Pero todos estos planteamientos que él llega a decir Buffon, pues como ya se le dije, son raciales. Y él plantea que sí, existe un retraso en todas las civilizaciones, y ese retraso es un retraso histórico. Pero detrás de ese retraso histórico hay una base biológica. Entonces, empieza a plantear los primeros pensamientos deterministas del evolucionismo, ¿no? A través de lo biológico como la base de lo que puede ser el retraso o el desarrollo, ¿no? Aquí tenemos esos son los planteamientos de Buffon. Por eso, aquí les voy a poner el retraso de la civilización, bueno, de civilizaciones, es histórico, pero con base biológica. Uh-huh. Aquí vamos bien todos. Ok. Hasta aquí vamos bien. Ya vamos a terminar la parte de la ilustración. Ya vamos a entrar con el evolucionismo. Entonces necesito que me digan si tienen alguna duda al respecto para así no regresarme y volverlo a explicar, o si lo expliqué muy rápido, quedó muy vago, me hagan sus dudas. La idea es que también en esta dinámica pues ustedes tengan como si estuviéramos en una clase normal y pudieran interrumpirme en cualquier momento. Yo estoy muy al pendiente ahorita de los comentarios. Si ustedes necesitan interrumpirme, con todo gusto pueden hacerlo. Vamos bien, ok. Todo bien, muy bien. Perfecto. Pues bueno, para poder finalizar con la ilustración, vamos a ver que nos encontramos con un pensador que se llama Jean-Jacques Rousseau. Perdonen mi no sé qué sea francés. No soy francés. Aprendan francés. Jean-Jacques Rousseau lo llega a señalar Lévi-Strauss, quien vamos a hablar más tarde, porque no... Perdón, se fue la transmisión porque le apuchurré acá. Pero a ver. Deme un segundo porque estoy bien menso. Ay. Ya. Bueno, continuamos. Les comentaba que la guía habla que Lévi-Strauss señala a Jean-Jacques Rousseau. Bueno, señala a Rousseau. No le hagan caso al nombre de Lévi-Strauss ahorita, no lo metamos. Vamos a enfocarnos en Rousseau. Lévi-Strauss nos va a decir, o lo va a señalar, porque posteriormente lo va a leer, lo va a retomar y va a decir que este pensador se acercó más a lo que es la antropología, el campo de estudio de la antropología, y esto se debe a que Rousseau es el primero en plantear una problemática que no habían hecho anteriormente los pensadores, y esta es la problemática entre naturaleza y cultura, que es más o menos lo que se va a empezar a enfocar. Este es el campo de estudio primordial para la antropología. Vamos a ver qué sucede en nuestra relación naturaleza-cultura y que por tanto el hombre se ve inmerso en ella. Él va a empezar a distinguir el objeto de estudio de la antropología.
Entonces, como tal, él se va a enfocar, él va a poder plantear el objeto de estudiar la antropología abordando diferentes temáticas. Estas temáticas son a partir de la historia del género humano, o sea, el desarrollo humano, que hoy en día lo conocemos como la hominización, la emotiva del ser humano, que posteriormente lo vamos a ver como estas cuestiones filosóficas del pensamiento, del sentir, la existencia de la moral, la invención del lenguaje, la percepción del sentir como antecedentes a la razón, o sea, el percibir y el sentir eran lo básico, no era lo que antecedió siempre a la relación, ¿no? O sea, hoy en día tenemos la razón a través de la experiencia, la razón a través de esto, y por eso mismo nosotros podemos desarrollar otras ideas de pensamiento. Pero él dice que el sentir y el percibir era lo que nos antecedía esa razón, era más o menos un campo experiencial más básico. Y posteriormente también la revolución de lo que es lo tecnológico, ¿no? Lo tecnológico en la cuestión de la agricultura, la metalurgia y el surgimiento de las sociedades políticas. Para este entonces, Rousseau, nada más lo vamos a identificar de esta manera. Rousseau lo que hizo a grandes rasgos es problematizar el campo de estudio de la antropología y poder distinguir un objeto de estudio en la antropología a través de diferentes temáticas. Ok, hasta aquí creo que vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Y para finalizar este bloque, en la guía nos hablan justamente de dos pensadores que son Kant y Hegel, que no los aborda mucho, pero son parte de este siglo. Yo no quiero darles más contexto, porque lo ideal sería así como decirles quién es Kant, quién es Hegel, cuáles son sus postulados. Sin embargo, considero que darles información más allá de la guía puede ser perjudicial, porque pues el examen está basado en la guía, entonces es demasiado. Bueno, la guía se enfoca en Hegel más que nada. Habla de Kant y de Hegel. Kant y Hegel. Y él dice que Hegel es el que le aporta más al pensamiento laico. Porque acuérdense que nos estamos emancipando de la religión. Esto lo da a través de sus planteamientos de la dialéctica y de la transformación de las sociedades y de la naturaleza. O sea, Hegel ya no ve a la sociedad y la naturaleza como algo estático, sino que él ya empieza a plantear que hay una serie de cambios, hay transformaciones. Y eso es lo que nos da lo necesario para poder sentar las bases teóricas de lo que va a ser hasta ese momento la ilustración, y que nos va a dar pauta para lo que es el evolucionismo. Y el evolucionismo se empieza a consolidar hasta el siglo XIX, o sea, todo el siglo XVIII va a ser la época del surgimiento del pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado, vamos a hacer un resumen porque ya acabó esta primera parte. El pensamiento ilustrado parte justamente de un pensamiento hegemónico europeo. Europa consolidado como la vanguardia del pensamiento y la civilización. A partir de ello se va a empezar a tratar de dar la explicación por qué existe una variedad, una diversidad en lo humano si partimos de un mismo origen, el Homo sapiens. Y empiezan a plantear las nuevas problemáticas de esta diversidad. Estas problemáticas no solamente son religiosas, sino que se dan cuenta que pueden ser geográficas, pueden ser climáticas, entre otras. Vamos a centrar al hombre en medio del pensamiento, el hombre como el que construye y como él subordina diferentes campos de la naturaleza de otras especies a su construcción del mundo. Muy bien, hasta aquí en el punto 1.1. ¿Tienen ustedes alguna duda? Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para ver si tienen alguna duda. Vamos a ver.
Ok, Mayra, muchas gracias. Entonces hasta aquí vamos bien. Ya vamos a poder pasar con el evolucionismo. Muy bien. Los planteamientos de Vico. Ok, Oliver, vamos a regresar a los planteamientos de Vico. Bueno, Vico lo que va a hacer es plantear en su obra de la ciencia nueva dos aspectos muy importantes. Va a plantear una metodología comparativa y esta metodología comparativa va a ser a través de diferentes campos como, ahí se me olvidó la palabra, el derecho, la literatura y la religión. ¿Ok? Y en estos campos, mediante este método, él lo que quiere encontrar es el verum factum. Es decir, la verdad como hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Vico va a empezar a ver, el Vico lo que quiere es ver justamente que los hechos sociales son posibles de estudiarse. Lo social se puede estudiar y esto se puede estudiar a través de ese método de comparación entre el derecho, la literatura y la religión, porque ahí va a encontrar eso. Y para esto él plantea un concepto muy importante que es el que da parteaguas a este pensamiento ilustrado, y ese es el de mundo civil. ¿Ok? Y con su planteamiento de mundo civil, él va a decir que el hombre es el creador de esta obra. Hombre creador de esta obra. O sea, el hombre construye. Él empieza a construir esta idea de la sociedad. Y esto lo empieza a diferenciar del pensamiento religioso. Aquí ya nos empezamos a emancipar del pensamiento religioso. O sea, el hombre ya no está subordinado a una fuerza mayor que es la que construye, dicta y lo lleva, sino que el hombre ahora es el que crea. El hombre es el que es capaz, a través de la razón, es capaz de crear. ¿Hasta ahí te quedó claro? ¿Vico? ¿Vico? ¿Oliver? Oliver a la 1, Oliver a las 2. Ok. Bueno, pues entonces ahora vamos a entrar con la parte ya que va más enfocada a los primeros planteamientos, que es una corriente de pensamiento de la antropología, y este es el evolucionismo. Vamos a hablar en este aspecto justamente de cómo la ilustración nos va a dejar las bases necesarias para el evolucionismo y para empezar a concretar entonces la ciencia antropológica. Nos vamos a encontrar que se desarrolla. Ay, perdón que tengo un desastre. Empieza a desarrollarse a partir del siglo XIX, como ya lo habíamos planteado. Se empieza a basificar aquí. Y vamos a encontrar que destacan los pensamientos, las primeras décadas destacan Saint-Simon y Augusto Comte. Y en este aspecto, lo que son Simon y Comte van a plantear la perspectiva positivista. ¿Qué es el positivismo?
Bueno, el positivismo no es como lo dicen en la tele, que es estar positivo y ser buena onda. ¿Por qué no? El positivismo a grandes rasgos es la consiste básicamente en la obtención del conocimiento por medio de la experiencia comprobada. Es decir, todo lo observable es lo que nos va a dar es lo que nos va a dar, es lo observable. Todo el conocimiento viene de la observación. Pero no a una más allá de esas concepciones. No va a ver más allá de lo observable. Simplemente se va a quedar con ese hecho. Entonces aquí dice que el positivismo no se propone ir más allá de lo observado, no trata de preguntarse las diversas realidades que se ocultan tras ello, y el conocimiento solamente tiene validez con su utilidad práctica. Eso es el positivismo, y a veces nos vamos a encontrar en la carrera que nos van a decir positivistas. Por ejemplo, a quienes acusan mucho de positivistas son a los científicos de lo que son las ciencias biológicas, ¿no? O sea, si para las ciencias biológicas llega a desestimarse la ciencia social porque no es una ciencia comprobable experimentalmente. Nosotros utilizamos otra diversidad de métodos. Nosotros tenemos el método cuantitativo, también utilizamos el método cualitativo y, perdón, nosotros utilizamos el método cualitativo, pero también el método cuantitativo y a veces una combinación que le decimos el método mixto. Las ciencias sociales se van más por el método cuantitativo, pero también por lo experimental. Ellos tienen la capacidad de poder controlar ciertos ambientes para poder reproducir ciertas cosas y llevar a cabo el experimento que va a dar una base comprobable del hecho y es observable, es un hecho observable. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde vemos este pensamiento positivista? Esto siempre lo vamos a ver, pues todos salieron de la prepa o ya estudian alguna licenciatura, lo vamos a ver en lo que usualmente son las prácticas de laboratorio, ¿no? Que son los experimentos, que el profesor te pone a combinar sustancias y te dice qué es lo que tiene que pasar. Y eso comprueba un postulado, eso comprueba una teoría, ¿ok? Entonces el positivismo se cierra a la posibilidad de ver más allá de eso, o sea, ver más allá de lo observable. El positivismo tiene un límite y ese límite es lo observable y lo que es práctico, el hecho práctico. Por eso en el laboratorio utilizamos las prácticas, porque las prácticas son las que nos van a decir, ok, si amarillo y azul dan morado, digo, amarillo y azul dan verde, ¿ok? Entonces hay que comprobar que el amarillo y el azul dan verde. Entonces lo que voy a hacer va a ser un experimento, voy a ponerlo en práctica y me voy a dar cuenta que si combino el amarillo y el azul realmente dan verde. Es la experiencia práctica comprobable mediante la observación. Entonces aquí tenemos un poco de contexto histórico, que yo lo marqué aquí como pues, contexto histórico que sinceramente no nos revuelve un poco, y más si ustedes no han llevado historia como universal. Okay. Y bueno, aquí nos van a decir que justamente las guerras napoleónicas van a rezagar la tendencia hacia la formación de la ciencia del hombre. Todo esto va a empezar a dar una regresión en el pensamiento y vamos a empezar a ver el cientificismo otra vez rezagado. Y va a empezar el pensamiento teológico otra vez, va a volver a surgir el pensamiento a través de la religión, ¿no? El interés de la disciplina antropológica solamente se relacionaba con la expansión imperialista de esa tradición española, ¿no? Del colonialismo. Vamos a ver a la antropología nuevamente como una herramienta de expansión. La antropología para poder llegar a esas zonas y hacer más fácil los procesos de colonización y de poder. Es entonces que todo esto se ve desarrollado por el capitalismo industrial, porque estamos en una época de expansión industrial. Es necesario que empiece a haber un desarrollo en diferentes sociedades a través de el poder, y este poder pues todavía era de Europa. Vamos a ver que la expansión territorial rusa y norteamericana permitió imponer un neocolonialismo sobre la recién liberada América Latina. O sea, otra vez nos vuelven a molestar. Entonces vamos a ver que se va a empezar a plantear una nueva idea de la ciencia, y esto va a ser a través de la economía, dado a la expansión capitalista.
estas tesis de la evolución materialista se empiezan a refutar de manera teológica. Ya no vamos a ver el desarrollo, empieza a haber un rezago del pensamiento, o sea, todo esto nos regresa al pensamiento religioso. Sin embargo, es hasta que Darwin, porque aquí ya entra Darwin, y publica su libro muy importante que es El origen de las especies. En este libro ya vamos a empezar a ver a la teoría de la evolución ahora como el eje fundamental del desarrollo humano. La teoría de la evolución del eje fundamental como el desarrollo humano. Ya vamos a dejar de lado el pensamiento del hombre, del Dios creador del hombre, y vamos a ver que el hombre es el creador de sí mismo. Hasta ahora se había refutado que el hombre no se podía crear a sí mismo, sino que Dios era el que había creado a su hombre. Posterior a los postulados de Darwin con la teoría de la evolución, con el origen de las especies, empieza a verse entonces el hombre creó a Dios. Y de ser así, entonces ahora el pensamiento de Dios creado se va a... Creo que se está cortando un poco. Se va a empezar a Dios se va a ver como un agente activo en el devenir histórico. Entonces, aquí ya empieza a haber una ruptura entre el pensamiento materialista, o sea, el pensamiento laico materialista, y las posturas teológicas. Aquí el evolucionismo empieza a pegarle con todo al pensamiento religioso. Entonces, vamos a ver que aquí Darwin... Ay, se me salen los audífonos. Da pauta al pensamiento laico materialista. Uh-huh. Acuérdense muy bien del nombre de la obra de Darwin, El origen de las especies. No se les va a olvidar, eso sí va a venir en el examen, les va a preguntar que cuál es el postulado, cuál es la obra de Darwin, planteó para bla 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 bla, el origen de las especies. Darwin es esencial para poder, lo vamos a ver toda la carrera. Si a ustedes les gusta la antropología física lo van a ver, en antropología social lo van a ver, en lingüística también, porque tenemos que ver este pensamiento, las primeras bases de la evolución humana, que todavía es una evolución lineal. Uh-huh. Todavía no estamos llegando a los aspectos más desarrollados de la evolución. Entonces, para la segunda mitad del siglo XIX, la revolución industrial empezó a consolidar el pensamiento de las ciencias modernas. Y en ese pensamiento de las ciencias modernas, o sea, aquí nos los nombran, esas son un poco de las cosas que no me gustan de la estructura de la guía, porque pues sí considero que son importantes, pero considero que es un poco confuso. Entonces, la revolución industrial plantea las bases de las ciencias modernas. Estas ciencias modernas, pues obviamente van a ser las ciencias sociales. Ajá. Y entre estos vamos a encontrarnos con dos pensadores muy importantes que van a ver y que seguramente ya han escuchado de ellos. Y estos son Marx y Engels. Marx y Engels lo único que van a hacer, van a tener sus posturas en cuanto a lo que es el liberalismo, lo económico, van a criticar el sistema capitalista, van a ser voceros de la revolución hacia el socialismo. Aquí no los explica mucho la guía, no les pongan mucha atención al desarrollo teórico que pudieron haber tenido Marx y Engels en esta parte, porque más tarde los vamos a ver. Entonces, lo importante es que tienen que entender que ellos dos son los pioneros en este desarrollo del pensamiento moderno. Uh-huh. Con ellos vamos a empezar a ver una ruptura, porque va a haber unas críticas hacia todo este desarrollo, el desarrollo capitalista. Y todos conocemos la obra de Marx, ¿no? El Capital. En él, Marx y Engels se van a encargar de dar unas críticas muy certeras hacia la estructura del sistema capitalista, como oprime el desarrollo, la fuerza del trabajo, etcétera, etcétera, plusvalía, bla, bla. Pero esos son temas que no vamos a desarrollar ahorita. En la formulación de los principios de la teoría antropológica nos vamos a encontrar con diferentes autores. Estos autores o pensadores
los vamos a nombrar de la siguiente manera. Hasta aquí espero que vayan así como haciendo una línea del tiempo para que vayan ubicando a todos los pensadores en este momento, para que no se hagan bolas, porque son muchos nombres y no son nombres como Pedrito Manzana o Juanito Sandía, sino que son nombres como muy extensos. Por ejemplo, más tarde van a salir los nombres completos de estos y se van a hacer super bolas. A mí hasta la fecha me cuesta un trabajo, pero bueno. Para la formulación de la antropología, nos vamos a encontrar con los principales pensadores, y estos van a ser Taylor, que se llama Edward Brunel Taylor. Vamos a encontrar a Bachofen o Bachofen. Vamos a encontrar a Maine o Henry Maine. Y también vamos a encontrar a McLennan y a Morgan. ¿Ok? De estos nosotros nos vamos a enfocar principalmente a estos dos, a Morgan y Taylor, que más adelante la guía no lo especifica, pero vamos a ver quién es el que se adjudica como pues la paternidad de nuestra disciplina. Lo vamos a explicar, porque alguien por ahí me preguntó, ¿no? O sea, aquí dice que Taylor y Morgan se disputan, pero no dice quién es el que tiene la paternidad de esta disciplina. Ahorita lo vamos a resolver. Todos ellos ellos son historiadores universalistas. Esta teoría, esta cátedra de lo universal, de la ley, de la base, es lo que los considera dentro del evolucionismo. Y ellos veían a la evolución de la sociedad a través del cambio de las instituciones, a través de dentro de lo que es la estructura. Entonces aquí ya empieza la discusión entre Morgan y Taylor, ¿no? O sea, ¿quién lo hizo? Yo lo hice primero, tú lo hiciste primero, no sé qué. Es que lo tengo que limpiar así porque si no se ensucia. Pero bueno. Vamos a ver que Morgan va a plantear una serie perdón. Morgan va a plantear justamente va a plantear las bases metodológicas para poder empezar a ver esta idea de la evolución, ¿no? Entonces Morgan, a grandes rasgos, me gusta mucho ese nombre, Morgan, suena muy bonito. Él va a ver que el desarrollo de la evolución del desarrollo está justamente en la organización política de sociedades preestatales, y también está en el parentesco, y él va a empezar a generar los bloques temáticos. O sea, él genera lo que son los primeros bloques de estudio de la antropología. Ajá. Y estos van a ser lo económico, la política, y la organización social. ¿Ok? Y los vamos a ver, estos van a verse que tienen un desarrollo, tienen una evolución, y lo va a plantear en los estadios de la evolución que imperan todavía hasta nuestra época. Vamos a verlo de esta manera. Aquí es que lo apunté en otro lado. Él realiza estos tres estadios, él los va a ver dentro de la evolución de la humanidad y los va a clasificar de tres maneras. Es el salvajismo, la barbarie y la civilización. Es decir, toda sociedad o toda sociedad tiene que pasar por todos estos tres estadios. El salvajismo, como ya lo conocemos, son las sociedades que imperan todavía con una tecnología muy deficiente, la piedra, etcétera, etcétera. La barbarie, que cuando ya empieza a desarrollarse, ya viene un desarrollo metalúrgico, la indumentaria, ya empieza a haber mayor tecnología, lo que es la agricultura, etcétera, y la civilización. Cuando ya vamos a ver sociedades establecidas con una organización social, con una estructura social ya dada. Eso es lo que plantea Morgan. Y él lo plantea, y todavía lo podemos ver, estos estadios, ya
perdura, esta postura perdura, pero ya traducida en otros aspectos. Y dentro de la antropología nosotros lo seguimos viendo dentro de 7 subestadios, ¿no? O sea, ya para estos, nosotros vamos a encontrar al salvajismo inferior. Y el salvajismo inferior tiene que ver con la recolección. Más tarde lo van a plantear otros autores ya cuando la antropología se forja. Lo vamos a encontrar como también el salvajismo medio. Y tiene que ver con la pesca y el lenguaje. También vamos a encontrar el alto o superior. Tiene que ver justamente con el arco y la flecha. Y asimismo vamos a encontrar los 3 otros más. Bueno, hasta aquí, por si lo están apuntando. Es Taylor el padre. Todavía no llegamos a esa parte de Taylor. Vamos a Morgan. Ya sabemos que Taylor es el padre de la antropología, pero hay que explicar por qué. ¿Por qué Morgan se quedó corto? Bueno, vamos a ver también a la barbarie. La barbarie baja, que es la cerámica, que esto le gusta mucho a los arqueólogos. La media, que tiene con la domesticación. Vamos a encontrar también y la alta, que ya tiene que ver con el desarrollo del armamento. Ajá. Y posterior a esto vamos a encontrar los otros subestadios de la civilización, en lo que vamos a encontrar a la civilización solamente con el civilización, donde ya vamos a encontrar lo que es el lenguaje ya alfabético y la escritura. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, ¿no hay dudas? Ok. Cuando me quedo callado es porque estoy esperando sus dudas, a ver si alguien tiene algo que decir, un trauma, una queja o algo. Hasta aquí vamos bien, ya llevamos aproximadamente, déjenme ver. Bueno, no dice cuánto tiempo llevamos, pero me voy a apurar. Porque ya nos quedan 14 personas, se nos fueron como 5. Pero bueno. A partir de ello vamos a encontrar que el evolucionismo decimonónico suena muy, muy trillado. Decimonónico. Evolucionismo decimonónico lo único que tiene que ver es con un evolucionismo anticuado. Un evolucionismo que se quedó en esas bases de la evolución humana, los estadios, etc. Al barbarie alta tiene que ver justamente con el armamento, para Crina. Sí, Crina. Barbarie alta, armamento. ¿Ok? Es cerámica, domesticación y armamento. El evolucionismo decimonónico, bueno, ay, perdón, me salté mucho. De Morgan, entonces, estamos viendo que se están peleando por esta idea de quién es el padre de la antropología, quién es el padre de esta. Entonces Taylor plantea, pues por eso que él deja, por eso Morgan se queda corto, porque Morgan solamente se queda en estos estadios de la evolución, salvajismo, barbarie y todo. Sí llega a ver otros aspectos, pero Taylor va a analizar cuestiones más y más importantes y va a plantear el concepto, va a plantear un primer concepto para lo que es la cultura.
Entonces es ahí donde Morgan se queda corto y Taylor es el que se le puede adjudicar esta idea de la paternidad de la disciplina. Entonces él precisa el concepto de cambio social, ¿ok? Y también ve a la difusión como el medio del desarrollo. Él todavía trata el tema de la religión dentro de su análisis y define a la cultura como un objeto de estudio de la antropología. Aquí ya vamos a ver que Taylor, plantea un nuevo campo de estudio específico para la antropología, y eso es la cultura. Entonces eso es lo que lo adjudica a él como el padre de nuestra disciplina, ya que Morgan no da un planteamiento certero de esto. Entonces él va a decir que la cultura es, y eso viene en la guía, eso se aprende, este concepto se aprendérselo, está en la página 189, y va a decir que la cultura es aquel todo complejo que incluye conocimiento de las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Es muy importante que ustedes entiendan que como tal no existe un concepto o una definición de cultura. Uh-huh. Porque luego va a pasar que les van a preguntar, bueno, ¿y qué es cultura? Llega un punto en el que ustedes en todas las carreras llevan algo que se llama teoría antropológica y tienen que pasar para ver todas las corrientes teóricas de los diferentes autores de la antropología. En antropología social llevas una materia que se llama teorías de la cultura, dado que la cultura no es un algo que pueda definirse con una concreto, no es tan concreto. Entonces tienes que ver las diferentes posturas que tienen diversos autores sobre la cultura. Y tú vas a poder crear o vas a poder apoyarte del concepto que es más adaptable a lo que tú estás trabajando. Uh-huh. Entonces, para empezar, en el examen va a venir esto, va a preguntarles cuál es el concepto de cultura según Taylor. Ese sí apréndaselo muy bien. Aquí esto es lo que le va a dar a Taylor su paternidad. Esto es lo que va a decir Taylor. Es el que da el fundamento para la ciencia antropológica porque le da un objeto de estudio a la antropología. Además de eso, se enfoca en estos aspectos para poder ver cómo el desarrollo del cambio, de la evolución, son objetos para la antropología. Ajá. Página 189, Michelle. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Chicas. ¿Vamos bien, vamos bien, vamos bien? La. Bueno, creo que sí. Entonces ya vamos a entrar ahora hacia el evolucionismo decimonónico. O sea, ¿qué es el evolucionismo decimonónico? Ya quedamos que era un evolucionismo anticuado, tiene pensamientos muy básicos. Entonces, él va a afianzarse, este decimonismo se va a afianzar en el método comparativo de las ciencias biológicas, ¿no? Evolucionismo decimonónico. Se va a apoyar en el método comparativo de la biología, bueno, de las ciencias biológicas. ¿Ok? ¿Todo bien, Abigail? Perfecto. Entonces va a decir que vamos a ver que la disciplina tiene una creencia en que todos los sistemas culturales son observables, todo el sistema cultural es observable y en el presente, es decir, nosotros podemos ver un desarrollo histórico en las culturas que existen en la actualidad, o sea, las culturas presentes, y vamos a ver el desarrollo, podemos ver más allá, ¿no? O sea, ellos se enfocan en lo que son los survivals. Para poder afianzar este pensamiento, o sea, para poder afianzar de que nosotros podemos observar a las culturas, a cualquier cultura, la podemos observar en el presente con semejanzas con las culturas desaparecidas. No sé si me estoy dando a explicar. Ok, qué bien, vamos bien, ok.
vamos a regresar un poco porque siento que los hice bolas. Porque hasta yo me hice bolas. Para el evolucionismo decimonónico, lo apoyamos en el método comparativo de las ciencias biológicas. Este método nos va a decir que nosotros podemos observar cualquier sistema cultural en el presente y observar cualquier sistema cultural en el presente nos va a dar razón de cualquier sistema cultural desaparecido. Y dicen, bueno, ¿cómo voy a ver una cultura que desapareció en una cultura del presente? Es como ir a ver a los que bailan aquí en el Zócalo. Es más o menos a lo que se enfoca. Los que bailan aquí en el Zócalo tienen diferentes rasgos que nos permiten observar esa cultura que desapareció. Y esos rasgos que prevalecen, se llaman survivals. Esos rasgos que permanecen se llaman survivals. ¿Qué es un survival? Un superviviente. Los supervivientes que continúan. Estos rasgos pueden continuar. Yo tengo una explicación más sencilla porque vamos ahí como que van a decir, es que vamos a encontrar la tradición, no nos vamos a meter en un aspecto tan profundo porque nosotros todavía no somos estudiantes de antropología. Entonces vamos a ver qué es un survival. Vamos a ver que dentro del desarrollo de un sistema cultural y dentro del desarrollo de una civilización hay un desarrollo en etapas que va a prevalecer de manera histórica. Uno de esos ejemplos que yo pongo es el hacha. El hacha es un elemento que nació por ejemplo en la barbarie. En ese estadio nació el hacha y ha prevalecido. Y podemos encontrar un hacha que se ha modificado con el tiempo, pero que sigue manteniendo esa parte. Entonces vamos a encontrar un hacha de madera, y después vamos a encontrar un hacha de piedra, y después vamos a encontrar un hacha mecánica, ¿no? Eso es una suposición, una hacha metálica. Entonces este elemento ha sobrevivido a este desarrollo histórico de un sistema cultural. Y al verlo nosotros en el presente, a pesar de sus modificaciones, podemos dar cuenta de que hubo un desarrollo de un sistema cultural pasado que ya desapareció. También estos rasgos los podemos ver como el lenguaje. El lenguaje es un rasgo principal, ¿ok? El lenguaje es... Perdón, se fue la... Es que el audífono tiene un sensor acá y si le aprieto el sensor, se para la transmisión. Pero si me quito el audífono no me oye. Aquí. Entonces el evolucionismo decimonómico lo único que deja es hacer de lado una metodología que ya nos habían planteado anteriormente, y eso es la historia, el estudio de la historia. El evolucionismo decimonónico se enfoca en los hechos del presente, los hechos tangibles, las dos características que son esenciales, y deja de lado la historia. Para ese entonces vamos a ver que los evolucionistas de este tipo de esta cañada se dedican a coleccionar. Lo único que hacen es realizar un hecho de colecciones. En este tipo de colecciones van a hacer, pues obviamente, van a hacer la colección de huesos, cabello, historias. ¿Qué más? Vamos a ver. Lenguas ágrafas. Ágrafas. Es decir, que es una lengua ágrafa, pues que no tiene un alfabeto como sí. Y algunos elementos. Todos estos elementos de los evolucionistas decimonónicos van a conllevar a que se entienda que la antropología básicamente se va a dedicar al estudio de lo exótico, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos buscan este tipo de rasgos, este tipo de elementos que no son comunes, ¿no? Los van a coleccionar, los van a sistematizar y los van a ver como algo exótico, ¿no? Y ese es el estudio evolucionista, lo diferente, lo exótico. Ya no es tanto como el desarrollo humano, sino ya es más allá, más un ámbito más no me acuerdo si es esta palabra, se me olvidan las palabras muy a menudo, pero bueno. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Porque vamos a entrar con Fraser.
bueno, vamos a hablar un poco de Fraser. La verdad es que yo no me gustó el planteamiento de Fraser en la guía, lo deja muy ambiguo. Habla del estudio de Fraser de la magia y de la religión, pero no explica por qué es importante ver a Fraser en este desarrollo. Yo les voy a dar otra explicación que no se aleja mucho de la guía, por cierto, porque, insisto, yo no quiero alejarlos de los planteamientos de la guía para que no se confundan más. Más tarde lo que voy a hacer es que yo les voy a subir un documento de una guía para que ustedes puedan ver los planteamientos de todos estos autores mejor explicados, no tan ambiguos y con menos contexto histórico. El contexto histórico claro que es importante, no lo dejemos de lado, eso tienen que entenderlo muy bien. Sin embargo, en el examen no preguntan mucho del contexto histórico, pero apréndanselo por si las dudas, porque yo no sé si ha cambiado el examen, probablemente sí. Entonces, vamos a entrar con Fraser. Fraser suena muy fuerte, así como que, ay, Fraser parece un villano de Marvel o algo así. Él publica una obra que se llama La Rama Dorada, y en él va a plantear la idea de la cultura humana evolucionada a partir de la creencia de la magia. O sea, Fraser va a ver la evolución humana, pero no la va a ver como los demás que lo han visto desde el aspecto biológico, desde el aspecto natural, sino que él se va a enfocar en la religión, bueno, en la magia, porque esto él lo divide en tres aspectos. Vale. La evolución humana a partir de la magia. ¿Ok? Magia. Después de la magia, para Fraser, la magia precede a la religión. En social tenemos una materia que se llama Mito y Reto Religión, donde ustedes van a poder ver todo este desarrollo de qué es la magia, qué es el mito, qué es la religión, y van a ver cómo la religión es muy muy bonita, no por el aspecto de religioso, pero es un campo de estudio muy bonito. Y bueno, y de la religión, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Da la luz a la ciencia. El pensamiento religioso nos va a dar el aspecto todavía de la ciencia, todavía nos va a conducir, y eso lo acabamos de ver, ¿no? O sea, la magia, la religión, que estamos en esta época del oscurantismo, yo le digo, bueno, no le digo yo, y de la ciencia nos vamos a pasar a la ilustración. Fraser lo ve de esta manera, por eso les digo que en la guía no me gusta cómo lo explica, porque Fraser no explica por qué es importante los estudios de la magia y de la religión de Fraser, solamente enuncia un montón de citas de Fraser y no llega a nada. Bueno, el estudio antropológico para Fraser no lo aplica, de hecho hay una crítica y la guía viene sobre si le preguntaban si él conocía a los indígenas y él decía Dios me salve, ¿no? Él hizo un estudio más a distancia, no se enfocó en el estudio de campo, es decir, no fue a través de la experiencia, y eso es que Fraser pues no pudo llegar a más, su teoría se quedó corta. Su línea de pensamiento y sus métodos eran todavía un poco cerrados, no se abrían a otro tipo de metodologías, y le faltó pues lo que vendría a ser el rigor científico de la época, que si estamos hablando que el positivismo parte de la experiencia y de la observación y Fraser no parte de ello, pues entonces le falta esta parte del rigor científico de la época. Entonces sus críticas pues es eso, es la falta de literatura, es la falta de lectura. Solamente recopila elementos etnográficos de trabajos etnográficos ya hecho, pero nunca estuvo presente. Es como si yo hablara de un hecho que yo no conozco, que no he ido a documentar, pues lo que hacen todos en Facebook. Fraser hizo eso. Todo lo que hacen en Facebook. Criticó y planteó diversas posturas sin siquiera valerse de la experiencia de conocerlas. Y eso fue gran parte de la crítica de Fraser. Pero lo importante para nosotros va a ser que él vio el desarrollo de la evolución humana a través de la magia,
que conlleva a la religión, que conlleva a la ciencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Me veo bien gordo. Bueno, vamos a ver. Hace 4 minutos, ¿todo bien? Ok, perfecto. Entonces aquí terminamos con esta parte del desarrollo del evolucionismo, ¿no? Fraser fue el último, ya nos quedamos con eso. Acuérdense, Fraser, magia, religión, ciencia, la evolución del hombre a partir de esto. Se queda corto porque él nunca fue a ver nada, solamente habló de ello, bla, bla, bla. Crítico de Facebook. Entonces, ya para finalizar esta unidad, ya vamos a hablar de los nuevos paradigmas que surgen de la antropología. Y esos nuevos paradigmas surgen a partir de los planteamientos de... Ay, me perdí. Siguen a partir de los planteamientos ahora de las tesis históricas, económicas, políticas, que van a empezar a determinar, van a empezar más bien a llevar a un determinismo teórico. ¿Ok? Ahora ya vamos a tratar de explicar lo sociocultural, pero más allá de lo de qué es lo geográfico y lo racial, ya nos vamos a ver más allá. Y vamos a entrar en lo que es el determinismo histórico. Gracias, Azul. El determinismo histórico. Bueno, no sé cómo lo hayan puesto, bueno, sí sé cómo lo pusieron en la guía, pero yo esta parte yo la entiendo como el particularismo histórico. Que a grandes rasgos es lo mismo, ¿no? O sea, el determinismo histórico y el particularismo, determinismo y particularismo pues podríamos tomar como sinónimos. Vamos a partir de zonas específicas, culturas específicas y de características específicas. Y todo esto lo vamos a poner en una línea de tiempo, en un desarrollo histórico. Vamos a analizar estas características, estas culturas, pero de su forma histórica. Entonces, si ya nos habíamos quedado que en el evolucionismo se empezó a olvidar el método histórico, aquí lo vamos a retomar. Entonces, y entonces aquí vamos a ver que empieza a ver la antropología norteamericana. Y la antropología norteamericana, ellos plantean lo que es la antropología cultural. Y de la antropología cultural vamos a ver diferentes escuelas, la escuela de cultura y comportamiento, etcétera, ¿no? Y pero pues los norteamericanos nunca han dado como una gran perspectiva teórica de la antropología, pero sí dieron pauta para las nuevas técnicas y métodos de la antropología. No dieron gran apertura a los paradigmas, ya que la antropología cultural era muy evolucionista todavía, estadounidenses, y entonces empiezan a surgir en diferentes escuelas. Entre estas está la escuela histórico-cultural. Y esta escuela histórica cultural permite que le da gran importancia a algo que ya habíamos visto con Taylor, que es a la difusión. ¿Ok? Y en esta difusión vamos a ver que esta es la que esta conforma el cambio dentro de los grupos culturales. ¿Ok? Básicamente de esta escuela vamos a plantear al pensador Franz Boas, pero todavía no llegamos a Boas. Vamos a ver. Bueno, sí, ya llega. Vamos a ver las diferentes corrientes que se pueden diferenciar de la escuela histórico-cultural, y todas estas pues han sido planteadas por Boas y sus discípulos muy lindos, que lejos de criticar los trabajos de Boas, lo que hacen es enriquecer un poco más de su teoría.
y empiezan a ver perspectivas que Boas pues no alcanzó a ver. Obviamente el alumno pues siempre va a superar al maestro, pero pues nunca vamos a negar la base teórica que nos dan los profesores, ¿no? Entonces, la primera escuela vamos a verla es la de la cultura alemana. Uh-huh. Estas sí, chequenlas bien porque es muy probable que vengan en el examen. Y esto la dio Robert Fritz Gravener. Ajá. Esta básicamente va a plantear lo que son los círculos culturales y va a plantear a la difusión como el medio de transformación y del desarrollo, ¿no? En este planteamiento vamos a remarcar la importancia de lo geográfico y vamos a dejar lejos la historia. ¿Qué plantea la escuela de la cultura alemana? Bueno, va a basarse en lo geográfico, ¿no? Ok. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? No, creo que no se ve. Menos historia. Y plantea lo siguiente. Existen círculos culturales y estos círculos culturales van a dar pauta al desarrollo mediante la difusión, es decir, estos se van a expandir. Uh-huh. Lo vamos a ver de esta manera. Estos círculos culturales ubicados en diferentes puntos geográficos son los que nos van a dar el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la humanidad a grandes rasgos. Entonces este planteamiento pues básicamente no ve el hecho histórico, no ve un desarrollo histórico dentro de esta expansión. Y esto es a lo que se enfocan básicamente varios de estos autores, a la difusión, o lo que se conoce como el difusionismo. Le vamos a dar gran peso a que entonces las sociedades las sociedades tienen un crecimiento hacia afuera, son exógamas. ¿Ah? Sí, exógamas, no son endógamas. Y puede que se encuentren en contacto, sin embargo, vamos a encontrarlos dispersos. Bueno, esta es la República Mexicana, ¿no? Y veámoslo como el COVID. Entonces, vamos a ver diferentes círculos culturales situados, y estos círculos culturales, mediante la difusión, van a empezar a llevar a cabo el desarrollo. Esto tiene que ver mucho justamente con la capacidad pues del desarrollo único de cada sociedad. Uh-huh. Sí, los alemanes a todo le ponían nombres bien románticos, me caen gordos. Entonces, círculos culturales, difusionismo, escuela de la cultura alemana de Gravener, ¿ok? Ok, vamos bien, vamos bien. Para la siguiente vamos a ver a la escuela hiperdifusionista. Ok, ya vimos a la escuela difusionista de Robert Fritz, que se enfoca a lo geográfico, deja de lado lo histórico. Punto. Ya no necesitamos saber más de este hombre. Ahora nos vamos a ver a la escuela de hiperdifusionista. Y su nombre lo dice, ¿no? Si estamos viendo que en los círculos culturales existe la difusión de estos y están multisituados, la escuela difusionista va a plantear algo no contrario, pero algo como un poco más general, más universal. Y para esta escuela tenemos a su representante, que es Elliot Smith. Ajá. Elliot Smith va a plantear que solamente existe un solo círculo cultural, y este círculo cultural fue el que se encargó de difundir la cultura. Este fue el que se encargó del desarrollo humano en todo el mundo. Deja de lado muchos aspectos, entre ellos deja de lado el desarrollo particular de cada sociedad, devalúa la capacidad inventiva del hombre y de los grupos sociales, y pues básicamente no tuvo como gran impacto. ¿Sí? Pues porque nadie no creemos en este aspecto de que, bueno, la cultura se originó en Europa y de Europa llegó a todo el mundo. Pues
¿no? ¿Por qué se refuta? Porque podemos ver que hay otro tipo de sociedades que están en un estadio de la civilización diferente, apoyándonos en las teorías de Morgan, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que hay un punto central de hiperdifusión cultural? Entonces eso conllevaría que tuviéramos un nivel cultural más homogéneo. Sin embargo, existen diferentes desarrollos culturales en diferentes partes del mundo y las condiciones geográficas también juegan un papel muy importante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Me siento bien raro hablando solo. Bueno, hablando de... Así como que leo sus comentarios y digo, ah, sí. Me siento raro. Y bueno, vamos a llegar a la escuela de Franz Boas. Es una escuela que tuvo un gran impacto en la formación de la Escuela Nacional de Antropología, ya que Boas formó a diferentes discípulos y entre ellos formó a Gamio. Uh-huh. Con Boas vamos a encontrarnos un aspecto muy importante que es el trabajo de campo, pero va a haber quien lo va a sistematizar y lo va a volver la metodología por excelencia de la antropología. Y ese, pues ya ustedes sabrán que es Malinowski. Pero Malinowski todavía no llega aquí. Entonces, bueno, sí, pero todavía no lo vamos a ver. Entonces vamos a encontrar la escuela de Franz Boas. Y Franz Boas, o como le dicen algunos particularistas, Papá Boas, vamos a ver que él utiliza un método que es el método histórico-cultural. Si las anteriores escuelas se habían planteado en la difusión y el desarrollo a partir de los determinismos geográficos y dejaban de lado la historia, Boas se da cuenta de eso, que hace falta esa historia. Y con Boas vamos a ver cómo nace la corriente del particularismo histórico. Uh-huh. Entonces vamos a ver que él plantea áreas geográficas concretas y culturas específicas. Entonces los boasianos, o sea, él, como su nombre, como yo se los dije, él va a forjar algo que se llama el particularismo histórico y eso obviamente va a conllevar a que eso va a conllevar a que justamente nos centremos en zonas geográficas de culturas particulares, ¿no? Entonces aquí va a ser entonces él abandona parte de esta cuestión del evolucionismo que era hacer grandes generalizaciones. O sea, él ya no quiere hacer generalizaciones. Él a partir de su método histórico-cultural lo que quiere es ver situaciones particulares, ¿no? Entonces los boasianos, pues bueno, básicamente se enfocaron en el trabajo de campo. Ellos lo que hicieron fue tratar de recuperar justamente diferentes aspectos particulares de diferentes zonas para poder explicarlos de manera histórica, un desarrollo histórico de esos elementos particulares. Uh-huh. Ellos se antepusieron básicamente el particularismo, se empieza a anteponer al evolucionismo y entonces se justifica gran parte de esta teoría como para la opresión de diferentes razas como los negros, los indios, etc. Uh-huh. Bueno, es que todo esto es contexto histórico. Pero Boas, él comenta que toda cultura tiene un desarrollo original. Y está condicionado por el aspecto geográfico uh-huh, y social. ¿Qué tiene que ver que esté condicionado por el aspecto geográfico y social? Pues que esto nos va a ver la manera en la que las civilizaciones van a emplear las condiciones materiales. Uh-huh.
Entonces al él emplear todo lo que son los materiales culturales, perdón, se me olvidó, empieza a haber una distinción. Entonces él empieza a separar ya ahora la antropología de las ciencias naturales y lo empieza a aproximar a las ciencias biológicas, a las ciencias sociales, ya los empieza a separar. Entonces él propone una nueva metodología. Ya Boas va a proponer la metodología a partir de lo que es la observación empírica, y asimismo de una cultura específica, o sea, de culturas específicas, que es más o menos lo que ya hacemos nosotros. Cuando ustedes entran a la carrera y les toque hacer un desarrollo de tesis o un trabajo de investigación, ustedes no van a hacer aspectos tan generales como lo hace la sociología. La sociología se va a dedicar justamente a ver estos aspectos generales de la sociedad. Esto los podemos ver como en ámbitos demográficos, económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer la antropología? La antropología se va a basar en una zona específica, en un momento específico, ¿ok? Y entonces lo podemos ver con el inicio de Boas, quien fue y Boas, con este planteamiento de la observación empírica de la cultura específica, nos va a dar las bases para la tradición antropológica posterior. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes doctores, investigadores hoy en día que se enfocan en un área específica. Usualmente se enfocan a lo que es lo maya, a la Sierra Norte, a Oaxaca, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar las herramientas necesarias para poder tener una observación específica, especializada de un evento o de un fenómeno en cierto contexto cultural e histórico. Y esto lo vamos a empezar a ver de que si se puede hacer de manera histórica, se puede ver en el presente, etcétera. Entonces, pues todavía los planteamientos de Boas eran muy biologicistas, entonces pues había un poco de ruptura en ese aspecto, ¿no? Porque todavía no podíamos ver a la cultura como algo meramente biológico, ¿no? Algo que viene de lo biológico. Y después, pues los antropólogos norteamericanos se van a dar a la tarea de comprobar cómo es que los rasgos culturales empiezan a difundir y empiezan a verlo eso a partir de la investigación en las regiones indias del país norteamericano. En este aspecto no dan un gran bagaje teórico, pero sí aportan mucho a las técnicas de investigación de campo. Básicamente los norteamericanos fueron como pioneros en ello, pero hay quien es el padre de la antropología, del trabajo de campo y de la etnografía. Entonces ya para esto nos encontramos que estos aspectos biológicos de Boas son todavía muy cerrados y no nos dan a más. O sea, sí podemos estudiar de manera empírica ciertas culturas, pero ¿qué más, no? O sea, solamente lo vamos a ver desde la metodología biologicista, no nos da. Y entonces llega uno de sus alumnos, que es uno es uno de mis teóricos favoritos, porque considero yo que es el único que, bueno, no es el único, considero yo que es alguien que ha acertado o que ha abordado de manera más entendible lo que es la cultura, y se llama Kroeber. Alfred Kroeber empieza a desarrollar que podemos dar el entendimiento del desarrollo histórico, del desarrollo humano, del desarrollo cultural, de tres formas: de lo inorgánico, lo orgánico y lo superorgánico. Lo inorgánico lo vamos a ver como todo ello de lo que está, todo lo que compone, ¿no? El mundo material. Lo orgánico lo vamos a ver como todo este desarrollo del ser vivo, que a su misma vez está compuesto de lo inorgánico. O sea, aquí podemos ver todo lo que es lo material, el átomo, etcétera, bla, bla, bla.
y de esto se componen los sujetos orgánicos, que son el ser vivo y la naturaleza. Ajá. Pero hay algo más diferente. Hasta ahora solamente habían estudiado los teóricos dos aspectos, lo que es el material y lo que es el humano, ¿no? O sea, el aspecto de la composición en el humano de la sociedad, y que ya lo habían problematizado antes, la relación entre naturaleza y cultura, que era lo que había ahí en medio. Entonces Kroeber plantea una tercera forma de verlo, y esa tercera forma es lo superorgánico, que a grandes rasgos es lo cultural, es decir, lo que se compone, va más allá de lo orgánico. En este aspecto, el hombre es el creador de la cultura y el creador de la historia. La historia no es un devenir simplemente dado, no es una historia que esté escrita y que va a pasar, sino que el hombre es el que constituye y construye esa historia en su devenir. Además de que la cultura no está determinada solamente por aspectos ambientales, geográficos o materiales, sino que la cultura también se va a construir en la relación que se tiene entre lo orgánico y lo inorgánico. Por eso es más allá de lo orgánico, es lo superorgánico, ¿ok? Entonces, él justamente plantea esta idea de que lo superorgánico va más allá de, y es donde plantea esta idea de si un bebé francés es educado por una familia china, a lo largo de su desarrollo va a meter los rasgos europeos, obviamente, que son estos rasgos, y al mismo tiempo va a tener desarrollos culturales, o sea, chinos. Y aquí nos va a decir que justamente la genética no nos va a dar esta predisposición. No quiere decir que porque tú seas descendiente europeo pero hayas sido criado como mexicano, no quiere decir que vayas a tener un mejor entendimiento del inglés o de la cultura europea. Bueno, que ya sabemos que hay mexicanos que se sienten europeos y no sé qué, y se sienten españoles, pero no. O sea, este desarrollo de lo superorgánico va más allá de las condiciones orgánicas, fisiológicas, genéticas, biológicas del humano, va más allá. Y eso es porque el hombre se construye. Y él en su obra de lo superorgánico, búscanla, se las voy a subir más bien, para que la lean y la vean. Va a hablar sobre el lenguaje, cómo el hombre se constituye el lenguaje, cómo el hombre se construye al hombre mismo, ¿no? O sea, el hombre ha sabido ser hombre porque se ha sabido relacionar con el hombre, ¿no? Entonces, pues sí, ahí vienen una serie de ejemplos en su obra sobre el niño que encierras el bebé que encierras con un montón de cabras, y que después de 2 años el niño no va a saber hablar y se va a comportar como una cabra porque va a adquirir esos comportamientos dadas interacción, ¿no? Entonces el hombre es un ser social por naturaleza, el lenguaje se construye de manera social, así como se construye también el pensamiento, la idea. Entonces, un hombre aislado pues va a ser incapaz de entender o de construir el lenguaje. Y si lo construye, va a construir un lenguaje que sea apropiado para él y que probablemente nosotros no conozcamos. Hay que leer la obra de Kroeber. Se las voy a subir más tarde para que les guste mucho. Entonces, hasta aquí termina la parte de la unidad 1. Ay. Ah, sí, Sam tiene razón. Lo orgánico y lo superorgánico es pregunta de examen. Bueno, ya acabamos la unidad 1. Ya estamos aquí, terminamos. Hasta aquí ustedes tienen alguna duda, algo en lo que los quiera apoyar, igual comentarios, igual sobre el examen, sobre la licenciatura, díganmelos en lo que borro. Bueno, nos tardamos aproximadamente 2 horas. Bueno, yo les recomiendo leer la obra de Kroeber, es lo superorgánico, búsquenlo de esa manera. No se claven tanto en esa obra para el examen, solamente tengan entendido los conceptos de inorgánico, orgánico y superorgánico. Solamente es eso quien lo planteó, y qué es lo superorgánico, que a grandes rasgos es lo cultural. Y bueno, hasta aquí terminamos la primera sesión. En la siguiente sesión vamos a abordar las dudas que tengan acerca de la unidad 2, que es justamente sobre la profesionalización de la disciplina antropológica, donde ya vamos a empezar a hablar de Durkheim, vamos a hablar de Malinowski,
el trabajo de campo y todo este rollo. Y así. Ay, muy bien, Tavo. Está muy bonita esa obra, a mí me gusta mucho. ¿Y qué más? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Necesitan que me regrese, que les conteste algo más? Y con gusto lo puedo realizar. Voy a esperar. Vamos a esperar un momento. Aquí ustedes me digan qué es lo que quieren. ¿Todo bien? Para Mayra, ¿todo bien? Ah, qué bien, Monse, qué bien que te gustó. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal, no es cierto, no tengo canal. Síganme en mis redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Abigail. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues para que se puedan ir con calma y continuar con sus actividades y ya no los interrumpa, toda esta semana vamos a dejar abierto las dudas. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Tavo. Ay, muchas gracias. La carrera de Antropología Social Azul es hermosa. Muy bien, Shilonen. ¿Se aprendiste, Shilonen? este... Voy a dejar toda esta semana para que ustedes me planteen alguna otra duda que les pueda surgir, tanto de esta unidad como de la próxima. Si tienen dudas de la unidad 2, mándenmelas, las preguntas. Tengo algunas preguntas para la unidad 2 que voy a responder en la siguiente. Si tienen dudas sobre la carrera, con todo gusto yo los puedo apoyar. Y bueno, ay, no, de nada, gracias a ti, Sam. Y... ¿qué más? Nos vemos el próximo miércoles, igual a la misma hora, para poder continuar con la unidad 2, ¿va? Muy bien, Ale. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por aguantar las 2 horas que me aventé, que esperaba que fuera menos, pero bueno, por eso decidí dividirlo, porque iba a ser demasiado. Bueno, voy a dejar el video aquí en el Facebook, ahorita lo voy a guardar, se va a quedar, se va a publicar, por si tienen alguna duda, lo quieren volver a revisar, con todo gusto. Mi Facebook queda abierto, si no les contesto el mensaje es porque probablemente esté en la bandeja de spam de Messenger, porque es lo que hace, pero voy a tratar de revisar diario todas las bandejas para evitar que se me vaya alguna duda. Ay, qué bueno que se les fue súper rápida la clase, porque tenía miedo de que se aburrieran. Y bueno, somos 15 de un grupo de creo que 20, entonces perfecto, por mí perfecto. Entonces, me despido. Muchas gracias, chicas y chicos. Muchas gracias a Shilonen y a Sam. Nos estamos viendo el siguiente miércoles a las 2. No se les olviden sus dudas. Lávense las manos y quédense en su casa. Chao.